Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar realizando análisis técnico y en esta oportunidad vamos a estar analizando la acción de Apple. Como todos sabrán, Apple cerró su sesión en $195.71, es decir, 1.44 dólares por encima de su anterior sesión, entre un porcentaje de 0,74%. Bien, ¿qué es lo que está pasando con la acción de Apple? Como vamos a observar, tenemos una acción de Apple que en el corto plazo nos está ofreciendo un canal alcista. Podemos ver que entre los datos digamos de medias móviles, tomando también indicadores como por ejemplo volumen y también lo que tomaríamos como Concord, por ejemplo, que son los tres que tenemos acá. Podemos observar que en recuperaciones de medias móviles tenemos recuperada la media móvil de 21. En este caso acá la tenemos, media móvil de 21, media móvil de 60 y media móvil de 200 periodos. En cierta medida estamos hablando de que tiene recuperadas las tres medias móviles. Más allá de eso también tenemos que, digamos, ver que Apple venía con un sentimiento alcista, viene todavía con un sentimiento alcista, pero que en esta zona se veía un poco una caída de su volumen. Podemos observar que el volumen de comercialización en estas zonas se veía, en este caso disminuía, que se había disminuido, perdón, y que actualmente era muy importante que pudiera superar los 191.54, que francamente lo ha roto. Ahí podemos observar que el mismo movimiento de precio, luego de tener una lateralización, que fue esta lateralización que tuvimos en esta zona, terminó rompiendo hacia el alza. Por eso era muy importante mantener los ojos puestos entre la zona de soporte de 187.47 y la de 191.54, que al final terminó rompiendo hacia el alza. Y ahora nos dirigimos a un próximo objetivo que sería los 196.95. En cuanto a tendencia y estructura, es decir, de la estructura de esta tendencia alcista, podemos observar que tenemos máximos ascendentes, mínimos ascendentes, por lo cual nos da a entender que estamos frente de una tendencia alcista, ¿no? Eso para empezar. Segundo lugar, los últimos 2 días, 3 días, podemos decir, o 4 días, tuvimos alrededor de 66.628 millones básicamente de volumen, que fue básicamente este volumen que vemos acá fue del 5 de diciembre de 2023, y este volumen de 66.628 millones, que en este caso supera la media de 48.877 millones, bastó para romper la resistencia que acá marcamos de los 191.54 y después empezó a tener un nivel un poquito más bajo, pero siempre ahí muy cerca de la media. En este caso la última sesión fue de 53.406 millones contra los 47.294 millones de media de volumen. Eso es bastante interesante y bastante importante tenerlo en cuenta, porque básicamente nos están diciendo por un lado que tenemos rompimiento de una zona clave que era una resistencia dentro de una zona lateral por un lado, y por otro lado también mencionamos que el nivel de volumen que en este caso obtuvo luego de ese rompimiento fue bastante bueno. Por otro lado podemos ver que el Concord venía con desaceleración de compra de pequeños inversores, pero fíjense que después de ese rompimiento los pequeños inversores empezaron a digamos mostrar bastante interesados. Por otro lado hay que mencionar que los grandes inversores en las últimas sesiones, por lo menos las últimas 2 que podemos observar, empezó con un digamos con un proceso de venta. Entonces esto también nos da a entender si estamos o no en una pérdida de impulso, y esto lo vamos a observar a través de otro indicador que es el RSI. Tenemos el índice de fuerza relativa, fíjense que tenemos el índice, ahí lo tenemos, que actualmente seguimos con esta situación de que si bien se ha roto con un volumen bastante bueno, lo que le estaría faltando a la acción de Apple sería fuerza de impulso, lo cual hasta el momento vemos un poco desacelerado. Fíjense que vemos un poco una desaceleración de este impulso alcista. Y también podemos estar enfrente de un proceso de divergencia, lo cual es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Este proceso de divergencia, por lo general, como siempre lo mencionamos en este canal, es un aspecto bastante importante a tener en cuenta, pero que no define movimientos. Es decir, hay que estar muy atento y en este caso proyectar algunos soportes, como por ejemplo el que ya habíamos proyectado, que era el de 187, y también sumar el de 191.54 para seguimiento, ¿no? También tenemos resistencia un poquito más arriba, que va a ser el objetivo, en 196.95 dólares, ¿no? Hasta el momento, en corto plazo, mantenemos la predisposición alcista, pero con algunos detalles, como por ejemplo que mencionamos en el Concord, con esta situación de grandes inversores vendiendo, muy pocos vendiendo. Por otro lado también mencionamos la pérdida de impulso por parte del RSI.
Y por otro lado también tenemos que mencionar que hay que tener en cuenta, como dijimos anteriormente, los soportes para un mejor seguimiento, ¿no? Pero más allá de eso, mantenemos esa predisposición alcista porque los indicadores todavía no están mostrando que hay predisposición alcista. Así que bueno, eso en el corto plazo. En el mediano plazo, para hacer un análisis un poquito más, digamos, expeditivo, podemos observar que todavía tenemos condición de compra, que esta condición de compra recién está, digamos, en pleno movimiento, es decir, que para el movimiento, digamos, para consolidar ese movimiento y que en este caso la acción de Apple en términos de precio se vaya a una sobrecompra, debería superar los 196.95, es decir que también va a ser clave para el mediano plazo tener en cuenta este punto. La superación del 196.95 también sería clave porque también marcaría un nuevo máximo ascendente en términos de mediano plazo y ya podríamos unir esta situación de que vemos acá. Fíjense que acá teníamos un movimiento bastante interesante y que había acabado en esta zona y luego empezamos ese proceso de corrección y en caso de superar extenderíamos la tendencia y este sería el nuevo movimiento que podríamos llegar a observar. Vamos a ponerlo mejor. Fíjense que acá si supera esta parte podríamos extender un poquito más la tendencia de Apple. Pero bueno, todo va a depender en este caso si llega a superar los 196.95. Como pueden observar, había tenido un impulso bastante bueno. Luego tuvo un retroceso bastante admisible. Fíjense que hasta la zona de 166.75 y ahora está empezando a recuperar terreno alcista de nuevo. Así que bueno, en mediano plazo parece ser que tenemos recuperada media móvil de 21, media móvil de 60 por un lado. Y por otro lado tenemos un volumen que quizás, eso sí, hay que tener mucho cuidado porque fíjense que ha caído bastante en términos de mediano plazo y se posiciona por debajo de la media. Vamos a verla un poquito más abajo. Fíjense que se posiciona por debajo de la media en términos de mediano plazo. Ahí lo tenemos. Fíjense que está por debajo de la media y como pueden observar sí que ha ido disminuyendo a medida que el nivel, en este caso el movimiento alcista, se había dado. Fíjense que acá lo tenemos. A medida que se iba dando este movimiento alcista, que vendría a ser toda esta zona, ahí lo podemos observar, toda esta zona, fíjense que el movimiento ha empezado a caer bastante y es algo que hay que tener presente. No es algo que define el movimiento, pero sí que son algunos comportamientos bastante importantes. Fíjense que Apple supo estar en sobrecompra, acá lo vemos en esta zona, y luego empezó a tener un proceso a la baja y ahora está buscando romper ese proceso alcista, pero en este caso fíjense que también se pueden observar algunas proyecciones de divergencia en mediano plazo. Estos procesos de divergencia también hay que tenerlo presente. A ver, no son elementos definitorios, pero sí son elementos importantes a contemplar en términos de análisis, ¿no? Análisis técnico. Entonces, por el momento acá vamos a mirar otro indicador más para en este caso estar más seguro y tener una mejor predisposición. Vemos que el Concord empieza a tener compra de grandes inversores y pequeños inversores, justamente lo que no había pasado en esta zona. Vamos a ver que se empiezan a sumar. Veremos que va a ser muy importante la superación del 196.95 porque no solo marcaría movimientos importantes a futuro, sino que también daría mucho más tranquilidad a los movimientos actuales que están dándose en mediano plazo, pero así también como estaría dando en corto plazo. Pero más allá de eso nos mantenemos con condición de compra y predisposición alcista, en este caso en la acción de Apple, y vigilar los soportes que mencionamos anteriormente. Bien. Ahora vamos a pasar con otra acción, que en este caso vamos a mantener un poquito el modelo que veníamos haciendo en el anterior video donde incluíamos a Apple, y vamos a pasar un poco con la acción de Tesla. Vamos a pasar acá a diario. Como podemos observar, tenemos un Tesla cotizando en $243.84, es decir, 1.20 dólares por encima de las anteriores sesiones, en un porcentaje de 0,49%. Podemos observar que Tesla actualmente está teniendo un proceso de corrección bastante interesante y que actualmente tiene una condición bastante visible, que es el de rebotar en las partes superiores. Fíjense que acá tenemos el canal a la baja, es un canal bajista. Podemos observar que este canal bajista, para que nos demos una idea, comenzó allá por junio de, perdón, ahí vamos a ponerlo bien, julio del 2023, y podemos observar que empezó en un proceso de corrección bastante importante luego de varios sucesos. Primero, uno de los principales sucesos que a mí se me viene, que es el tema de la disminución de precios, en este caso de los vehículos. Por otro lado, también la reducción de producción en algunos puntos, y también podemos ver que su último informe trimestral no fue de los mejores informes trimestrales, lo cual también estuvieron por debajo de las proyecciones de los analistas, que ha llevado que hoy en día Tesla se encuentre en niveles donde está en la actualidad, ¿no? Bien, una de las cuestiones que pasaba, que teníamos este canal bajista y que el rebote siempre se daba en la parte superior del canal, que básicamente lo que ha sucedido en los últimos 3 testeos que hemos visto acá. Podemos observar que el testeo
testeo, tenemos uno de los testeos el 14 de septiembre del 2023, otro que lo tuvimos el 10 de octubre del 2023 y el último lo tuvimos el 29 de noviembre del 2023 aproximadamente. Estamos hablando de que igualmente en esta zona Tesla había tenido un rebote bastante importante y había situado un corto plazo bastante interesante, que este corto plazo básicamente llegó hasta la zona de la resistencia de 250 y luego pivoteó hacia la baja. Hay que ver si esto, digamos, se termina siendo uno de los tantos pivots que se habían dado, como por ejemplo acá, que terminó siendo la baja, y que hagan lo mismo, o en su defecto poder romper la zona de 250.28, lo cual sería también bastante importante, porque esto también estaríamos hablando de una ruptura de canal bajista, ¿no? Es decir, que si rompen esta zona, clave los 250.28, estaríamos marcando una ruptura del canal bajista, lo cual podría ser bastante importante para futuros movimientos y de esa manera poder proyectar con mejor predisposición ese movimiento alcista que podría darse posterior a ese rompimiento de canal bajista, ¿no? Es decir, que lo que estaríamos esperando en cierta manera, vamos a graficarlo acá como para que veamos, es una entrada típica que se da cuando el canal está a la baja. Fíjense que acá tenemos un movimiento a la baja y lo que nosotros estaríamos buscando es que este rompimiento situado con esta resistencia a mí me dé en este caso una buena predisposición de decir, bueno, acá se rompió el canal. Espero que retroceda un poquito. Por lo general cuando retroceden hasta la parte superior del canal y luego rebotan. Entonces nosotros estaríamos buscando la entrada en la parte superior, utilizando en este caso como soporte el último mínimo descendente, utilizando de stop loss y en este caso haciendo la entrada y también teniendo en cuenta el margen de pérdida que se podría dar hasta este stop loss, ¿no? Es decir, cuánto subimos en este caso de pérdida, o en su defecto esperar el retroceso a esta zona, ubicar el stop loss en esta zona y de esta manera hacer digamos la entrada. Es decir, nosotros podemos, ahí vamos a ver y en este caso explicar mejor ese punto de vista. Es decir, nosotros esperamos que rompa el canal para hacer la entrada por encima, ahí lo tenemos por encima de los 150.28, es decir, en esta zona, rompiendo en esta zona, utilizamos de stop loss los 198. Es decir, los 198 lo utilizamos stop loss o los 213. Eso siempre queda a criterio de cada uno. También puede ser los 240.20 como stop loss. Por ejemplo, si nosotros lo visualizamos, esto es básicamente una visualización que podríamos optar, que si nosotros vemos que rompe en esta zona, es decir, que rompe por ejemplo en la zona de 256.75, los stop loss lo podemos dejar acá, que sería aproximadamente un 6%, 6,69%. Lo podemos hacer acá dejando un stop loss de 17% y en su defecto más abajo. Pero básicamente eso sería como entrando en la parte del rompimiento sobre encima de los 150.28. Por otro lado, si nosotros esperamos que rompa y luego baje, que por lo general suelen hacer estos movimientos de retroceder y utilizar la parte superior del canal bajista para luego hacer un drawback. Ahí también podremos utilizar el mismo criterio y en este caso sería aproximadamente en este retroceso y utilizando un stop loss de 11% o básicamente 17% hasta los 198.13, ¿no? Esas serían como las dos alternativas que podrían darse, ¿no? Por lo general cuando se rompe el canal bajista, por lo general suele ser un rompimiento bastante importante y bueno, y esto también lleva a que los análisis sean un poquito más prudente, pero a la vez también con una garantía de que después de haber roto ese canal, por lo general suelen cambiar esa tendencia. Entonces es importante, por eso muchas veces ahí hemos visto bastante testeo, porque básicamente le ha costado mucho romper el canal bajista y sería un movimiento bastante importante que así lo hiciera. En términos de movimientos actualmente, vamos a mirar el índice de fuerza relativa. Fíjense, tenemos condición de compra, ¿no? Eso es importante, tenemos condición de compra por parte del RSI. Quizá le faltaría un poco más de fuerza de acción del precio, por eso es importante y visualizo en este caso el rompimiento de los 250.28 como punto importante a tener presente. Y en este caso ahí vemos que el nivel de volumen de las últimas dos sesiones rondaron en 107.142 millones, cuando la media de 127.049 estuvo un poquito por debajo de la media, y en la última sesión 103.127, el anterior 107.142, el anterior 126.436 millones. Es decir que estamos podríamos estar también en un movimiento bastante lateral. Podemos decir que esto podría tener una lateralización y ver hacia dónde resuelve, hacia arriba o hacia abajo.
Por eso también hay que tener en cuenta el soporte de 213.04, soporte de 240.20, que es el que tenemos acá, también el de 198.13 y en este caso resistencia importante a tener en cuenta, 250.28, más arriba tenemos otra resistencia en 276.63 y 296.89 en la acción, en este caso en Tesla, ¿no? Vamos a mirar un poco otro indicador y vamos a determinar en qué movimiento estamos actualmente. Acá lo tenemos, el Concord actualmente me muestra que hay compra de pequeños inversores, pero todos los grandes inversores, fíjense que están vendiendo, lo cual llama mucho la atención y por ende acá podemos ver que tenemos recuperación de media móvil de 21 y media móvil de 60 también. Por el momento ahí lo tenemos, y en este caso tenemos un posible cruce alcista. Si en este caso llega a romper, es algo importante también tener en cuenta, porque si llega a romper la media móvil de 21, llega a cruzarse con la media móvil de 60 y tener un cruce alcista, lo más probable es que el rompimiento de los 250.28 marque un inicio de tendencia alcista sostenida. Hasta el momento podemos ver que el Concord nos marca que hay tendencia alcista. El RSI también nos está marcando que en este caso hay condición de compra. Vamos a mirar, esto es muy fino, entonces vamos a mirar otro indicador. A ver, tenemos índice de movimiento direccional. Vamos a ver cómo se está planteando. Vamos a configurar acá. Vamos a poner verde y acá rojo. Y acá podemos ver que el movimiento direccional sigue estando, ahí podemos ver, movimiento direccional positivo. Así que por el momento tenemos condición de compra y tenemos movimiento direccional positivo. Y esto nos marca una tendencia alcista en esta zona de corto plazo. Tenemos una tendencia alcista, pero fíjense algo muy importante, gente, para los que están buscando algunas posiciones. Fíjense que tenemos una zona lateral y por ende tenemos que tener muy en cuenta que el rompimiento de los 50.28 va a ser muy importante. Por el momento nos mantenemos con condición de compra, obviamente nos mantenemos con condición de compra. En mediano plazo no sería el caso, porque en mediano plazo, fíjense que si lo llamamos mediano plazo, podemos observar que todavía no hay una definición mediano plazista. Sería muy importante, como dijimos anteriormente, ese rompimiento de 250.28. Pero en corto plazo sí tenemos condición de compra y tenemos tendencia alcista. Pero que esa tendencia alcista actualmente, fíjense que está en un proceso lateral. Así que tengan mucho cuidado. Y en este caso, para los que tienen posiciones, bueno, en este caso todavía tienen la condición de compra. Podríamos establecer un soporte en esta zona que no lo hemos marcado, que justamente es la parte inferior de esta lateralización. Y podemos ver que oscila entre los 250.28 y 232.30. Por ende, básicamente como máximo, por ende tenemos que tener en cuenta este soporte de 2.32 para los que tienen posiciones, porque en caso de romper hacia la baja, lo más probable es que el próximo soporte sea de 213.04 y ya, bueno, ya terminaría un poco ese proceso alcista de corto plazo. Así que bueno, muy atento en esa zona. Todo el análisis está centrado en un corto plazo. Mediano plazo faltarían todavía indicadores. Así que bueno, por el momento nos mantenemos con condición de compra en corto plazo y en este caso en mediano plazo todavía nos mantenemos con condición bajista, siempre y cuando uno rompa por encima de los $250.28. Vamos a pasar un poquito con otra acción, que sería en este caso la última que nosotros estamos viendo el hilo. En este caso tenemos la acción de Netflix. Podemos ver que la acción de Netflix está cotizando en $453.76, es decir, $1.76 por encima de su anterior en tener un porcentaje de 0,39. Bueno, Netflix viene bastante bien en las últimas sesiones, en los últimos meses. Fíjense que en lo que va del año está generando un 52.24%, en este caso de movimiento positivo. En los últimos 6 meses un 6.89% de movimiento positivo. En los últimos 3 meses 2.30%. En la última semana 4.31%. Quizás ahí el enfoque estaría en la última semana, que fue de 4.10% a la baja, ¿no? Bien, en términos de movimientos de precio podemos observar varias cositas. Primero principal, como podemos observar, llegó a una resistencia fuerte que acá tenemos, ahí le voy a marcar, que es esta resistencia de 477.74, esta resistencia fuerte que tenemos en esa zona, y fíjense que no ha podido superarla. Y en este caso cayó y perdió una media móvil, que en este caso sería la de 21, y se apoyó sobre el soporte de 447.90. Este soporte, fíjense que está apoyado en esta zona, es testeado en esta zona, es testeado en esta zona y en esta zona. Como pueden observar, tiene múltiples testeos y actualmente es una de las que está haciendo básicamente de soporte clave para el movimiento de precio para los que ya tienen posiciones en Netflix. Hay muchos que habrán entrado en esta zona, en el soporte de 348.41, o entraron cuando se rompió el canal.
que básicamente ahí en esa zona se rompió el canal. Otros básicamente entraron cuando se rompió la resistencia de 428.15. Por ende, cuando se pierda, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuando se pierda los 447.90 sería más que suficiente para sacar las posiciones cortoplacistas que han iniciado algunos, o las posiciones que se han iniciado en esta zona, en el rompimiento o en el rompimiento de los 428.15. Actualmente, como pueden observar, tenemos de mi positivo, pero fíjense todo lo que se ha achicado con respecto a el de mi negativo. Fíjense cómo se ha achicado todo el movimiento, por lo cual también podríamos estar enfrente de una posible corrección en Netflix. Así que bueno, hay que estar muy atento a lo que pueda llegar a pasar en ese movimiento de precios. Ahí vamos a ver índice de fuerza relativa. Podemos observar que el índice de fuerza relativa cayó muchísimo. Fíjense que acá había llegado a su sobrecompra justamente en esta zona y luego cayó abruptamente. Fíjense, en esta zona cayó abruptamente y actualmente tiene una condición de compra muy débil. Así que bueno, por el momento estamos básicamente en una posible corrección. Por el momento me mantendría alejado para los que quieren entrar, pero para los que tienen posiciones, vigilar bien la zona de soporte de 447.90. También tienen soporte en 428.15, 416.56, 398.57 y 385.50. Resistencia objetivo 477.74 y en este caso es la de su máximo histórico. Vamos a ir mirando también, fíjense que venía de una posición a la baja, lo cual era muy importante tener un análisis preciso. Fíjense que luego de haber hecho ese proceso a la baja rompe el canal. Actualmente, si lo llevamos a un terreno mediano placista, podemos observar que en el terreno mediano placista sigue estando en una tendencia alcista bastante buena, en una recuperación bastante buena, recuperación de media móvil de 21, de 60. Si miramos indicadores, fíjense que índice de fuerza relativa todavía me marca compra. Por ahí sí me llama la atención la pérdida de impulso. Fíjense que acá estaba empezando a perder el impulso. Hay un proceso de divergencia eventualmente, eso también hay que tenerlo presente, pero todavía tiene la condición de compra en mediano plazo por las recuperaciones de medias móviles, por lo que nos marca el RSI. Y podemos observar que si miramos un poco el Concord, podemos observar que el Concord nos marca compra de pequeños y grandes inversores. Ahí lo tenemos. Así que bueno, en mediano plazo tenemos la condición de compra todavía. En corto plazo nos mantenemos todavía ahí distante para los que quieren entrar, porque hay que ver qué sucede si supera o no los 477.74 y que actualmente perdió la media móvil de 21, lo cual es bastante importante tenerlo presente, no la de 60 y no la de 200, pero bueno, va a ser clave el soporte de los 447.90 para los que van en corto plazo, porque digamos que ya sería un proceso ya de toma de ganancia. También seguro que muchos habrán sacado posiciones porque ya habrán visto que se llegó al objetivo de 477.74 y muchos han sacado posiciones. Podemos ver que el nivel de volumen actualmente se mantiene por debajo de la media. Estamos hablando de volumen de aproximadamente 3.507 millones, aproximadamente 3.458 millones contra la media de 3.572. Sí que está un poquito por encima de la media, pero más allá de eso, sí que hay que estar muy atento. Para los que quieren, digamos, entrar, sería clave que supere los 4.77, y para los que ya tienen posiciones y se pierden los 4.47.90, ya serían una toma de ganancia bastante interesante. Sí que muchos han tenido muy buenas entradas. Por ejemplo, el que entró en el rompimiento del canal básicamente ha tenido un 14,88%. Esto empezó aproximadamente el 31 de octubre, así que bueno, buen movimiento. Muchos han entrado en la parte del soporte de 348.41, que es una zona un poquito más arriesgada, con un margen básicamente de 38.20, y esto sucedió allá por el 19 de octubre de 2023, no hace mucho, después de la presentación de los resultados. Así que bueno, ha tenido un muy buen movimiento. Lo más probable es que quizás quiera, en este caso, digamos, retroceder. Fíjense que si miramos Fibonacci, vamos a observar que opciones interesantes serían entre 0,5 y 0,6, que se daría justamente en el soporte de 416,56 o 398.57 aproximadamente, para los que quizás quieran entrar en un posible proceso de corrección de, en este caso, de Netflix, ¿no? Así que bueno, soporte más abajo 385.50, 348.41. Actualmente tiene ganada media móvil de 60, de 200 y de 21. Por el momento nos mantenemos en este caso expectante a lo que suceda en este soporte para los que tienen posiciones, y para los que quieren entrar, bueno, la superación del 477.74, o si llega en este caso a quebrar por debajo de los 447, ir buscando 416.56 o 398.57. También 428, pero esa veríamos qué es lo que sucede, porque realmente por lo general cuando suelen ser procesos de corrección, digamos que son básicamente hasta 0,5 y 0,618 de Fibonacci.
Así que bueno, en mediano plazo nos mantenemos con condición de compra todavía, así que eso no hay problema. En corto plazo sí que está esa situación de duda, dependiendo de si supera los 477.74 para hacer aperturas, o en este caso si pierde los aproximadamente 447.90 para sacar las posiciones de lo que ya habían entrado o en esta zona o en esta zona. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo me gusta, suscríbanse para estar dentro de mis videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, también tengo mail, si me quieren mandar algún mail, y también tengo lo que sería la página de Patreon. Acá la tenemos, un poco la página de Patreon para el que esté interesado, que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder al contenido exclusivo. Acá tenemos el de $5 y el de $3, que es el básico, y el de $5 también tiene disponible lo que sería membresía, en la cual tienen acceso a contenido exclusivo que no sube al canal, tiene acceso al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticia del mercado. Y el nivel 2, que vendría a ser de $5, además de todo eso, tienen disponible el curso de análisis técnico. En este caso tenemos disponible un curso de análisis técnico que consta de aproximadamente 9 capítulos. Para que nos demos una idea, vamos, ahí lo tenemos todo el contenido exclusivo de las noticias, y tenemos ahí lo tenemos, lo que vendría a ser el curso de análisis técnico. Ahí tenemos que consta de 9 capítulos. Así que bueno, el que esté interesado, en la descripción de este video está lo que vendrá a ser la página de Patreon, y también si quieren ver este contenido, básicamente contenido exclusivo y también el curso de análisis técnico, lo tienen disponible también en la membresía de YouTube. Pueden ser miembro de mi canal. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios.